has encontrado con personas que dicen frases como esta? Yo por mi altura tendría que estar pesando tantos kilos. O también yo por mi altura tendría que subir o bajar algunos kilos, 5 kilos, 6 kilos. ¿Escuchaste, verdad, de esto? Vamos a hablarlo, porque no es tan así. Yo soy Jorge Di Benedetto, te saludo desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, en el centro este de la República Argentina. Este es el quinto video que hacemos con el título tan sugestivo, ¿La balanza miente? Hoy vamos a acabar con esta miniserie de videos que nos llevó a tratar un tema de fondo, que no es tanto el de la balanza, cuanto el tema de cómo está compuesto nuestro peso, de qué está compuesto, que es lo que se denomina la composición corporal, que, como dice acá la placa, es mucho más importante que el peso, y lo hemos venido viendo. Ojalá que si has visto con detenimiento esta serie de videos, nunca más le des a la balanza la última palabra acerca de si estás bien o no de peso, porque ella, pobre la balanza, te da sí un dato verdadero, cuánto es tu peso total, pero ella no es capaz de decirte de qué está compuesto tu peso. Es decir, la balanza no te sabe decir si tu peso está formado mayormente de grasa, como esta persona que vemos ahí a la derecha, o si tu peso está fundamentalmente compuesto de músculo, de masa muscular, como esa persona que tenemos allí a la izquierda. Si tu peso fuera principalmente constituido de masa muscular magra, qué bueno sería. Y si subís de peso porque subís de masa muscular magra, de vuelta, qué bueno sería. Es lo que se denomina, como decimos, composición corporal, que es mucho más importante que saber cuánto peso en total. Obviamente hay sí balanzas inteligentes, escáneres y otros aparatos más complejos y algunos tan importantes y caros para hacer una detección de todo lo que es la composición corporal que no está al alcance de todos. Está en algunos laboratorios, en algunos centros especiales. Pero hay algunos que sí son accesibles, son muy fidedignos y están en manos de algunos agentes de salud, a veces de clubes deportivos, de gente que se dedica al bienestar de las personas, que disponen de, como digo, balanzas inteligentes, los medidores de grasa, escáneres, etc. Cualquiera puede comprar uno y tenerlo en casa. No es que sean muy baratos, están por ahí cada vez más accesibles. Digamos que así como tenemos en casa un termómetro, sería muy bueno tener no solo la balanza, como también la tenemos en casa, sino tener alguna balanza inteligente, como esa que vemos allí a la izquierda, con varios datos que nos da particularmente lo que constituye la grasa visceral, la masa corporal, la masa muscular, etc. O los escáneres, como vemos ahí, o medidores de grasa, que también son muy interesantes, son de venta libre, son accesibles, digamos que son como balanzas más sofisticadas, simplemente eso. Y sería bueno tenerlo, por supuesto que sí, y aprenderlo a usar, como cualquier aparato que compramos que trae un manual para usarlo, estos también. En videos anteriores hemos visto algunas mediciones que podemos hacer por nosotros mismos en casa de manera muy simple. El índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, habíamos visto también el perímetro abdominal. Hoy vamos a ver otra que se lo denomina el ICA, el índice cintura-altura, algunos lo denominan ICE, índice cintura-estatura, tiene en cuenta dos parámetros al momento de medir, que es el valor de la circunferencia en torno a la cintura y el valor en centímetros de lo que es la altura. Es otro índice que, como las anteriores, nos pone, según sean sus resultados, en una situación de mayor atención o de más tranquilidad ante la posibilidad de sufrir algún episodio cardiovascular, porque también detecta eso que es un precursor de problemas de salud, que es la grasa que tenemos en nuestro cuerpo y que no siempre es detectable a simple vista. Hemos hablado a veces del falso flaco y sin embargo una buena medición me va a indicar si realmente no hay algo oculto que no estamos conociendo, como es la presencia de grasa abdominal. Vamos a ver en qué consiste el índice cintura-altura.
Ante todo necesitamos tener estos muy simples elementos a la mano. Un centímetro, una calculadora, un lápiz o lapicera y una pequeña hoja para anotar los resultados. Primero, lo que tenemos que hacer es medir nuestra cintura con el centímetro. Siempre un centímetro inelástico, es decir, que no sea elastizado para no falsear las medidas. Con el centímetro vamos a envolver nuestra cintura por encima del ombligo, justo debajo de la última costilla flotante, como se denomina. Debajo de la costilla nosotros nos tocamos con la mano y ahí nos damos cuenta. Que esté al mismo nivel en todo el contorno de la cintura, eso es importante, es decir, que no esté por encima en una parte y caída en otra. Tensionamos el centímetro de modo tal que quede ajustado alrededor de la cintura, sin que se hunda en la piel, y realizamos la medición en el momento en que exhalamos el aire, no cuando inhalamos, no cuando incorporamos el aire. Y ahí tomamos nota del número que surge de esa circunferencia de la cintura. Luego vamos a medir nuestra altura. No nos guiemos por lo que pesábamos hace un tiempo. Yo me acuerdo que cuando me medía ya hace un tiempito, un año, medía tanto. No. Si no fue hace pocos días y que hemos registrado por escrito una medición que nos hayamos hecho, volvamos a medirnos porque puede haber sorpresas. No tenemos que estar ni con calzado ni con medias, nos tenemos que ubicar de pie con la espalda y con los talones presionados contra la pared y sobre una superficie plana que no sea tapizada, no una pieza con alfombras, y empleando una regla hace que tu familiar la presione contra la parte superior de la cabeza, de tal modo que quede completamente paralela al piso. Con el lápiz puedes hacer una marca en la pared a nivel de tu altura y haciendo uso del centímetro o de una cinta métrica, medís desde el piso hasta la marca hecha con la ayuda de esa regla y el número resultante marca tu estatura y lo anotás en la hoja. Y ahora es el momento de hacer la ecuación en la calculadora. Introducimos el número que nos dio la medición de la cintura en centímetros y lo dividimos por la altura expresada también en centímetros. Es decir, si yo mido, por ejemplo, 1,83 m, tengo que traducirlo a centímetros, pongo 183. Los centímetros que me dio de la cintura dividido los centímetros de mi altura, 183 centímetros, por ejemplo. El resultado de esa ecuación es lo que se denomina el índice cintura-altura. ICA, cintura dividida la altura. Hay especialistas que en cuanto a los resultados tienen pequeñas diferencias, mínimas. No todas las interpretaciones son con los mismos números exactamente. Son muy semejantes. Nosotros vamos a optar por seguir una que no es ni demasiado simple ni demasiado compleja, que hasta es difícil sacar los números, seguirlo, sacar la ecuación, etc. Una cosa interesante para esta medición del ICA, del índice cintura-altura, es que a diferencia de lo que decíamos para las mediciones de los otros parámetros, el índice cintura-cadera, el perímetro abdominal, el índice de masa corporal, decíamos que no era válido para los chicos. En cambio, este índice cintura-altura, todos los especialistas los consideran válido para todas las edades, también para los chicos. Algunos prefieren decir mejor a partir de los 6 años y que antes simplemente haya una evaluación médica porque puede haber otros factores. Pero en realidad todos dicen vale para todas las edades, tanto en adultos como en chicos. Siempre respecto a los chicos es mejor que haya una evaluación del médico, del pediatra, porque la situación de un chico en desarrollo, en crecimiento, justamente para ver si hay obesidad, sobrepeso, bajo peso, bueno, ahí conviene que esté la presencia médica por sobre todo, ¿no es cierto? Pero doy el dato, porque los especialistas dicen, este cálculo vale también para los chicos. Y entonces, ¿cómo se interpreta la ecuación que nos da? Los parámetros de normalidad serían los siguientes. Si sos mujer y esa ecuación te dio entre 0,42 y 0,48, estamos en una banda de flotación interpretada como normal. Y si sos varón y esos resultados te dan entre 0,43
y 0,52, estás en parámetros de normalidad. Si estuvieras por debajo de la mínima, estás con una delgadez no saludable. Y si estás por encima de la cifra superior de esa banda de flotación, ya estás con riesgos progresivos de padecer enfermedades cardiovasculares y es sin duda el momento de chequearte médicamente, ante todo, siempre estar con un chequeo médico habitual, anual por lo menos, y por supuesto de cambiar, mejorar, corregir ciertos hábitos de alimentación, de sedentarismo, que seguramente están presentes cuando hay excesos en los números por encima de 48 en la mujer o de 52 en el varón. Lo interesante sería que viendo los videos anteriores y los 4 índices que hemos ido dando a lo largo de esos videos, puedas aspirar a que todos te los hagas y todos te den dentro de los parámetros óptimos, particularmente aquel del perímetro abdominal, el índice cintura-cadera y el índice cintura-altura, que es el que acabamos de conocer. ¿Por qué? Porque eso será un índice práctico, sencillo, casero, no invasivo, no intrusivo en tu salud, que te va a estar diciendo, vas bien en el cuidado de tu salud o estás en zona de riesgo, estás con la luz roja o amarilla, si comparáramos con el semáforo, y podés ir haciendo los ajustes necesarios en lo que tiene que ver con hábitos. Por acá va gran parte de la solución. Si estos índices que hemos visto y no lo que la balanza marca dan una situación de alerta, no nos desanimemos, pero tampoco procrastinemos. Es decir, no dejemos para adelante el inicio de buenos cambios. Como decía, un chequeo habitual con un médico y después esos cambios que son de vida saludable que tenemos que tener, que yo voy a sintetizar hoy en 2 o 3, que no son todos, pero que sí son muy importantes. Tomar agua, porque si estamos sobre todo con exceso de grasa abdominal, el agua ayuda y bastante a ir controlando esa grasa abdominal. Tenemos que tomar 1 litro cada 25 kilos de peso, es una medida que seguimos, hay otras, pero esta es una muy práctica. Dejar gaseosas y jugos comprados son factores obesogénicos muy importantes. En segundo lugar, aumentar las verduras y vegetales en nuestras comidas, que no falten ellas en todas las comidas que hagamos, particularmente en las 3 principales, y evitar las pastas con harina de trigo, la papa y el arroz. Eso, si estamos en situación de riesgo más que más, bajarlo a la mínima expresión. Tercer lugar, movernos más. Ningún día dejarlo pasar sin al menos hacer 30 minutos de caminata a paso firme. Para empezar, no es lo óptimo, no es lo ideal, no es todo lo mejor en cuanto a movimiento, en cuanto a actividad física, pero es bueno para empezar. Digamos que esto es parte de buenos hábitos que podemos empezar a construir para nosotros y dando ejemplo para nuestros hijos, porque el ejemplo es la mejor manera de enseñar, también para que ellos vayan teniendo buenos hábitos. Voy a concluir con una frase muy apropiada al tema que tratamos, que dice lo siguiente: aprendí que no es trabajo de nadie, sino mío, cuidar de mí y hacerme feliz. Esto es todo por hoy. Te agradezco inmensamente por haber estado ahí. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, acciona la campanita para que toda notificación de nuevos videos llegue enseguida a tu dispositivo y nos vemos pronto.